Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la Palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Marcos. Ahorita estamos leyendo sobre la vida de Jesús. Estamos leyendo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ya sabes, en lo que vamos para allá, tráete tu Biblia, tráete una libretita y una pluma. Si no has visto los demás videos, yo te invito a que vayas a ver desde Mateo 1 o si quieres empezar con Marcos y así, pero desde el capítulo 1 para que vayas aprendiendo de manera cronológica con nosotros lo que va aconteciendo. Hoy vamos a leer Marcos capítulo 12 y para eso vamos a iniciar con una oración. Señor, te quiero pedir que tú seas el que nos guíe y nos muestre a través de tu palabra todas aquellas cosas que podemos mejorar, que podemos cambiar, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en esto. También quiero pedirte, Señor, que nos puedas ayudar a aplicarlo a nuestras vidas, a llevarlo a la práctica. Y gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a leer Marcos 12. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960. Pero si tú tienes otra Biblia en casa de otra versión, tráetela. Así enriquecemos más la palabra de Dios. Y dice el capítulo 12 de Marcos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, porque temían a la multitud, y dejándole se fueron. Aquí Jesús nos está dando una lección grandísima de lo que sucedió en el pueblo de Israel y de también lo que puede suceder en nuestros días, pero así fue Dios, ¿no? Él construyó el mundo, Él construyó un lugar en donde habitáramos, eligió un pueblo y Él mandaba a sus profetas a que les dijeran, a que le dijera al pueblo la voluntad de Dios, pero ellos los apedreaban, los mataban y pues Él envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo a venir a este mundo para que pudieran recibirlo, aceptarlo, pero hicieron lo mismo que hicieron con el hijo del dueño de la viña. Lo mataron. Y pues a pesar de eso, Dios tuvo misericordia y sin duda si ellos se arrepintieron de todo corazón, si depositaron su fe en Jesús, Jesús los perdonó. Pero nosotros podemos recibir lo que Dios nos manda y no poner barreras como lo hacían ellos. Por eso ellos tenían endurecido su corazón y eran malos. El 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. O sea, ya lo estaban acechando en todo momento. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí ellos estaban no queriendo saber eso, sino estaban buscando tentarlo para que él cayera. Pero Jesús, como siempre, Él era Dios, Él sabía sus intenciones y Él sabía qué responderle a la perfección. Porque dice: mas Él, el versículo 15, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
y se maravillaron de él. ¿Por qué? Porque pues ellos decían, si dice no den impuestos, pues al final le estaban tentando, porque después podían haber ido a acusarlo y etcétera. Y él pues fue muy sabio y dijo, ok, a ver, ¿quién nos está gobernando? Los romanos, ¿no? ¿Quién nos conquistó? Los romanos. Bueno, paguen sus impuestos. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el 18 dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguna muriere y dejare esposa, pero no le dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo 7 hermanos. Aquí estos saduceos le están diciendo una historia a Jesús para que Jesús pues les responda, ¿no? El versículo 20 dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a lo que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros erráis mucho, porque ellos defendían y no creían que existiera la resurrección de muertos. Entonces Jesús los pone en su lugar, les dice, pues no se equivoquen, ¿no? Lean la Biblia, en la resurrección allá en el cielo, vamos a ser como los ángeles, no vamos a tener esposo ni esposa, sino que pues Dios sabe que nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a ser solamente hijos de Dios y a vivir con Él el resto de la eternidad. Y con respecto a lo de la resurrección de muertos, por eso dice el 27, Dios no es Dios de muertos. O sea, alguien que muere, sí, está muerto, pero va a resucitar en el cuerpo en el que murió a través de un milagro que Dios hace. Y ese cuerpo va a ser transformado para ser eterno. Entonces, por eso dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros erráis mucho. O sea, les dijo, ustedes se equivocan mucho. Y luego dice el 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús le está diciendo esto a David. Y el 37 dice, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues? Es su hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, muy poquito dinero, ¿no? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo,
de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí podemos aprender lecciones muy grandes de Jesús. En primer lugar, que nosotros debemos de comportarnos, de no tener actitudes feas ante los demás, no debemos de servir a los demás para ser vistos de ellos, no debemos de servir a otros solamente para que nos alaben o querer los primeros lugares o estar siempre pues así deseando ser vistos y ser alabados, sino que pues hagamos las cosas con sinceridad, llevemos las cosas a donde el Señor nos manda, donde el Señor nos pide y demos ese extra, ¿no? Los ricos y las personas pues daban de lo que les sobraba, ¿no? O sea, daban lo que consideraban que debían dar, pero esta mujer fue más allá, aún en su pobreza, ella, aunque era poquito, Dios no ve lo poquito o mucho que damos, sino ve el corazón con el que lo damos, porque ella dio todo su sustento y sabía que aún así Dios iba a proveer de ella y la iba a cuidar, pero ella fue más allá, dio más, le dio más al Señor. Sin duda podemos aprender muchísimo de este capítulo. Espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones, que podamos ayudar a los demás, ser sabios y también amar a Dios más que a todas las cosas y amar a nuestro prójimo. ¿A ti te gustaría amar a Dios más que a todos y también amar a tu prójimo como a ti mismo? Espero que sí. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.